Sí, señor. Bien, entonces, si les parece, ahí en honor a los que se conectaron a la hora, demos inicio a este segundo webinar, ¿les parece? Les pido ahí al equipo que pueda mutear al resto Sí. y después abrimos micrófonos para preguntas, interacciones, reflexiones finales. Así que vamos entonces. Bueno, sean todos muy bienvenidos a nuestro webinar. Este es un espacio donde abordamos el desafío de transformación de organizaciones, ¿cierto? Que es lo que hoy conocemos como transformación digital o hemos venido conociendo como transformación digital. Generamos este espacio para ofrecer una mirada distinta a este concepto del que se viene hablando hace un tiempo ya y que requiere de mucha toma de conciencia, de entender sus componentes principales y de algunos aprendizajes que hemos ido capturando a partir de acompañar a varias empresas en su proceso de transformación. Vamos a estar hablando sobre todo en este webinar sobre aquellos componentes principales. Para abordar este desafío de transformación, ¿cierto? Y acompañarlo en este proceso de adopción de la transformación digital, diseñamos este ciclo de 3 webinars, ¿cierto? Ya tuvimos la primera instancia que se denominó de la experimentación a la transformación digital, donde revisamos sobre el contexto de transformación, sobre lo expuestas que están las distintas industrias a esta transformación, cómo está cambiando el valor y la relevancia que tienen los activos intangibles en la actualidad. Hoy nos encontramos en este segundo webinar al que denominamos Construyendo habilitadores para la transformación digital, donde nos vamos a entrar en el concepto de madurez y cómo se transforma en un instrumento de gestión relevante para generar valor a las organizaciones. Una mirada sistémica de capacidad de valor es decir, cuáles son aquellas capacidades organizacionales y digitales que permiten llevar a cabo un proceso de transformación efectivo y sostenible. Y voy a repetir este concepto bastante en el webinar, porque es importante que lo entendamos como algo súper relevante. Y finalmente queremos mostrarles sobre Prismart, ¿ya? Prismart y nuestra plataforma ITD, que nace para facilitar la transformación digital de empresas. Finalmente vamos a cerrar el ciclo de webinars con una instancia para compartir casos, para compartir aprendizaje en primera persona, con invitados que han liderado procesos de transformación digital en sus organizaciones. La fecha en este caso será en septiembre, ¿cierto? Pero estamos barajando opciones por periodo de fiestas patrias también. Pero bueno, vamos a estar durante la próxima semana publicando la fecha probablemente, ¿ya? Así que, por supuesto, estén atentos, síganos en nuestras redes sociales que les vamos a estar compartiendo contenidos relevantes al respecto. Y me gustaría partir comentando un poco sobre Acloe. Este ciclo de webinar es desarrollado por nosotros, es desarrollado por Acloe. Somos una empresa de consultoría estratégica, donde llevamos abordando la transformación de negocio hace más de 10 años ya. Entendiendo la transformación como un proceso sistémico e independientemente de dónde se inicie, ¿cierto? Si el foco está en mejorar la propuesta de valor al cliente, si está en mejorar nuestras operaciones, en la toma de decisiones más inteligente a partir de datos, a partir de capacidad analítica, tenemos que entender que para que esa transformación sea sostenible requiere un enfoque estratégico y sistémico. Ese es nuestro foco como empresa, la transformación de nuestros clientes, desarrollando capacidades organizacionales, con mucho foco en las personas que viven esa transformación, con el objetivo de generar valor sostenible para ellas y para su empresa. Sobre mí, bueno, me gustaría presentarme y presentarle a parte del equipo Acloe que me acompaña hoy. Mi nombre es Gonzalo Cárdenas, cuento con más de 7 años de experiencia como un consultor de transformación estratégica de negocios, hoy gerente de consultoría y operaciones en Acloe. De formación soy ingeniero civil industrial y tengo un magíster en Data Science. En este tiempo, para comentarle un poco sobre mí, me ha tocado liderar proyectos de estrategia y transformación de empresas en industrias mineras, bancas, telecomunicaciones, la industria de la energía, ¿cierto? Y con foco en la generación de capacidades que permitan sostener ese cambio, con foco en las personas para facilitar la adopción al cambio, desde los procesos que son el corazón de las operaciones, básicamente, desde los datos y la tecnología como habilitadores relevantes para sistematizar y para facilitar la toma de decisiones estratégicas de empresas, sistemas de gestión de valor a través de KPI, OKR, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hoy me acompaña Arturo Alba como panelista, socio fundador de Acloe y director académico de transformación digital en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, me gustaría darle el espacio a Arturo para que se presente y nos cuente un poco de él y de su experiencia. Así que te paso la palabra, Arturo. Espera, Gonza, ¿te puedo interrumpir un segundo? Que no estás compartiendo presentación. Ah, no te puedo creer. Mira, vamos a compartir un segundito.
Muy bien, mientras Gonzalo presenta, aprovechar de saludar a todos aquellos que se han incorporado. Algunos ya los había saludado, algunos nos conocemos hace mucho tiempo. Eh, Agradecerles, ¿no? Que se puedan sumar. Esta es una actividad, como decía Gonzalo, que Universidad y ACLO vamos a tener de manera permanente, forma parte del ecosistema que queremos movilizar justamente para avanzar en transformación digital. ¿Ah? A mí, en mis poco más de 35 años de experiencia laboral, me ha tocado participar en múltiples sectores, telecomunicaciones, TI, me ha tocado estar en el sector financiero, minero. He tenido la fortuna de trabajar en Chile, en el extranjero, de estar en grandes proveedores de tecnología y también en sectores industriales, en empresas más pequeñas, más grandes, en multinacionales, en funciones, ¿no? Directivas, y en cada una de ellas me ha tocado jugar un rol importante en estos procesos de transformación que se aceleran. La transformación es inexorable, todos ya entendemos por distintas razones, fundamentalmente por disrupciones que tienen que ver con la preferencia de los clientes, la geopolítica, ¿no? La medicina, las expectativas que tenemos respecto a la calidad de vida, aspectos de seguridad. Y por otro lado, ¿no? La necesidad de cómo nos adaptamos como organización para ser capaces de responder cada vez más ágilmente, es decir, aprendiendo y siendo capaces de reconfigurarnos. Y eso requiere un cambio de mindset. ¿Ah? Mientras más años pasan, uno se siente más confortable, como le cuesta más cambiar sus paradigmas, pero es fundamental renovarlos para ser capaz de identificar estas nuevas oportunidades. Eso es lo que ya a mi edad, con el tiempo, me dedico hoy día a ayudar y transmitir y compartir las experiencias buenas y las malas, como hablábamos hace un rato, ¿no? Con varios de ustedes, esos aprendizajes duros, ¿no? Donde fracasamos, no nos fue bien, pero que generan una tremenda oportunidad de poder compartir con ustedes y poder entonces reconocer cómo podemos hacerlo mejor, cómo a partir de esa experiencia, ¿no? Pudiéramos entonces mejorar la efectividad y la sostenibilidad de las transformaciones en nuestros negocios y seguir, por lo tanto, proveyendo valor a nuestros clientes, dueños y a los distintos grupos de interés, ¿no? Esta mirada de la generación de triple valor que cada día se impone y que es un imperativo si queremos seguir, ¿no? Desarrollando nuestros negocios. Eso es, yo voy a estar aquí, voy a permanecer, después me voy a incorporar al final si puedo participar en preguntas-respuestas. Buenísimo, muchas gracias, Arturo. Bueno, finalmente también me gustaría presentar a parte del equipo de Chloe, que nos va a estar acompañando en este webinar. Tenemos a Juan Salazar, que es consultor, y a Jaime Cofré, líder de marketing, que nos van a apoyar en ir tomando sus preguntas y comentarios durante la presentación, para dar espacio a preguntas y respuestas al final del webinar. También tenemos a Bárbara Salazar, también consultora en Chloe, que nos va a estar apoyando en facilitar ese espacio de preguntas y respuestas. ¿Ya? En este punto, bueno, me gustaría dejar claro un par de acuerdos del webinar. Primero, y como ya le indiqué, bueno, tenemos considerado un espacio de preguntas al final. No obstante, sean bienvenidos en ir comentando, exponiendo su experiencia y, por supuesto, dejando preguntas que esperamos abordar al cierre. Lo que no alcancemos a abordar, al igual que el webinar pasado, lo haremos de forma asincrónica, ¿ya? Para que no quede ninguna pregunta sin responder. Y por supuesto, por haber asistido a este webinar, les vamos a hacer llegar el material que se va a presentar, ¿ya? Junto con el resultado de una dinámica que tenemos considerado. Así que nuevamente sean todos muy bienvenidos. Y para partir, bueno, para entrar en materia, me gustaría iniciar con un breve resumen del primer webinar. Veo algunas caras nuevas y otras conocidas del webinar anterior, así que bueno, en cualquier caso les va a servir para contextualizar lo que revisamos, pero por sobre todo para conectar con los mensajes relevantes que nos van a servir para ahondar en este segundo webinar y conectar con las capacidades y con el valor, ¿ya? En primer lugar, en primer punto, dejar muy claro que la transformación digital es un proceso continuo, es dinámico y no es lineal, ¿ya? Aquí hablábamos sobre contar con una estrategia ambidiestra. Esto se refleja por contextos que son volátiles y son inciertos, pero que favorecen la experimentación. Hablábamos en el primer webinar sobre VUCA y BANI.
Y como empresa, obviamente, debemos generar la capacidad para explotar nuestro negocio actual, pero también para explorar nuevos modelos de negocio que nos permitan una mirada más de futuro, ¿ya? En segundo lugar, la transformación digital es multifactorial, ¿ya? Depende del contexto, depende de las personas, depende de la velocidad con la que cambia cada industria. Todas las industrias están sometidas a la disrupción digital, lo vimos con el Vortex digital, una más que otra. Y por supuesto, esto requiere de agilidad para accionar o gestionar el cambio y no solamente reaccionar. Ahí es cuando vemos que algunas empresas florecen o escalan y otras simplemente se van quedando en el camino. Eso quedó muy evidenciado en la pandemia, por ejemplo. Y en tercer lugar, bueno, recuerden que la transformación digital es la transformación del negocio, con foco en el cliente y sus stakeholders, y que es apalancado por un conjunto de capacidades digitales, dentro de las cuales está la tecnología, pero ojo que hay más, y lo vamos a estar mirando y conversando en este webinar. En esa línea, bueno, dada la complejidad que tiene la transformación digital, se requieren instrumentos que consideren diversos parámetros para que la organización pueda comprender su punto de partida y definir cómo avanzar en ese proceso de transformación. Así que con esta pequeña síntesis, demos inicio entonces al contenido ya propiamente tal de este webinar. Así que aprovecho de dar la bienvenida también a los que se han ido sumando estos minutos y bueno, iniciemos entonces. Y para comenzar, hablar un poco del desafío de transformación, ¿ya? En simple, la transformación implica pasar de un punto A, que es la situación actual, a un punto B, que es una situación futura, y que obviamente esperaríamos que sea un estado mejor al inicial, ¿cierto? Suena simple. Bueno, y si hago la pregunta abierta, probablemente muchos de ustedes van a decir, claro, suena evidente, suena hasta como fácil, ¿ya? Punto A, punto B. Pero, y si ahora hago la pregunta desde su experiencia, desde la empresa, ¿cierto? Desde lo que le ha tocado vivir como proceso de transformación, o cuando han llevado a cabo un proyecto muy grande, llámese digital, llámese con foco en mejorar procesos, con foco en mejorar tecnología, en datos, ¿ha sido así de fácil o no? Bueno, probablemente la respuesta va a ser un poquito distinta. Y bueno, ¿esto a qué se debe? Vamos a tratar de resolver esas preguntas a medida que vayamos avanzando en esta presentación. Pero entonces volvamos. El desafío de transformación, ¿qué implica? Bueno, fuera de lo que ya les mencioné, ¿cierto? El punto A al punto B, el desafío de transformación implica tener muy claro dónde estamos, ¿ya? Esta situación actual, dónde queremos estar, la situación futura, por supuesto, y cómo recorrer ese camino, ¿ya? Pero por sobre todo tener muy claro cuál es el propósito de esa transformación. ¿Por qué queremos pasar de un estado A un estado B? ¿Cuál es el valor que estamos generando en ese proceso? ¿Valor a los clientes? ¿Estamos buscando valor accionista? ¿Estamos viendo más allá y buscamos valor a las comunidades, a la sociedad, al medio ambiente? ¿Se trata de rentabilidad económica lo que estamos buscando? ¿Rentabilidad social o rentabilidad ambiental? ¿O pensamos de lleno en un punto que nos decía Arturo, ¿cierto? En el triple impacto, en el triple valor. Bueno, es muy importante tener claro que cualquier proceso de transformación se debe pensar de forma estratégica y de forma sistémica, ¿cierto? Abordando todos los aspectos que son relevantes para sostener esa transformación. Ahora, pasar de ese punto A a ese punto B no es algo de un día para otro, no es algo trivial, no es un proceso binario, no es que hoy día estoy acá y mañana estoy allá y cambió todo. Es un proceso que implica experimentar, implica echar a perder, implica aprender, implica mejorar, que es como cualquier proceso de madurez en la vida. O alguno de ustedes me podría decir que nació y a los 5 años estaba corriendo maratones. Bueno, está difícil, ¿cierto? Bueno, aquí es donde toma relevancia entonces el concepto de madurez, que es el primer elemento que vamos a revisar. Y por supuesto, desde nuestro ámbito, madurez en las organizaciones. Y cuando nos referimos a esto, bueno, la madurez generalmente se vive desde 4 estados. Primero, iniciando el camino. Después, adaptación a los cambios que se definieron, ¿cierto? Después, transformación sistémica y finalmente, con la generación de competencias diferenciadoras sostenibles. Para iniciar el camino es necesario conocerse como organización. ¿Qué somos? ¿Qué no somos? Que es la pregunta más difícil generalmente. ¿Qué queremos ser y de qué somos capaces? Una vez que se toma conciencia y por supuesto se tiene la intención, la ambición o la aspiración de llegar a ese punto B que veíamos antes, ahí recién pasamos a la adaptación, ¿ya? Que implica ir mejorando capacidades, empezar a ver el primer valor, a generar ese valor. Luego viene la transformación sistémica, cuando hemos logrado mejorar capacidades de forma que se sostengan y se sustenten, continuando con la generación de valor a clientes, a la operación, a las comunidades, como veíamos antes, bueno, entre otros. Y finalmente viene la generación de capacidades diferenciadoras sostenibles. En este punto
ya como que levantamos la vara, ¿cierto? Y hoy día somos capaces de generar nuevos productos, nuevos servicios, incluso competir en otros estadios, en rubros donde antes no lo hacíamos o simplemente no podíamos. Y casos como eso hay varios, digamos, en el mundo. Por ejemplo, tenemos a Tesla, que aunque se fundó como fabricante de automóviles eléctricos, hoy día ha impulsado la innovación en el ámbito tecnológico y de la energía con su avance en vehículos autónomos, baterías y almacenamiento de energía. Bueno, ahí estábamos viendo los lanzamientos al espacio, ¿no? Tenemos a Amazon, por ejemplo, que comenzó como una librería en línea, ¿sí? Pero rápidamente revolucionó hacia una plataforma de comercio electrónico y luego diversificó su negocio en servicios en la nube con Amazon Web Services. Tenemos los casos ahí de Amazon Pharmacy o Amazon Clinic, con servicios clínicos online, con atención 24/7, compitiendo en múltiples estadios. Bueno, partió como una librería en línea. Y veamos casos más locales también. Tenemos, por ejemplo, a Corner Shop, que originalmente comenzó como un servicio de entrega de productos de supermercado a domicilio, ¿cierto? Y luego evolucionó hacia una plataforma de entrega de pedidos de diversos tipos de productos, ¿cierto? Utilizando tecnología para conectar a usuarios con compradores y despachadores. O tenemos a Fintol, por ejemplo, no sé si lo conocen también, que inicialmente su foco fue educar a las personas sobre inversiones y finanzas personales. Bueno, hoy día Fintual se convirtió en una plataforma de inversión en línea que utiliza algoritmos para crear carteras personalizadas. Eso es cuando conseguimos competencias diferenciadoras sostenibles. Así que en este punto que ya entendimos obviamente el concepto de madurez en general, llevémoslo a un lenguaje de gestión. ¿Cómo medir la madurez? ¿Ya? Eso es un buen desafío. Y bueno, aquí es donde entran los modelos de madurez, ya que básicamente son un marco de referencia que describe una serie de pasos, una serie de niveles que representan el grado en que una organización va mejorando hasta llegar a ese nivel óptimo de desempeño, dónde quiero estar y cómo llego a ese camino. Y ahí están los modelos de madurez que nos sirven para recorrer justamente ese desafío. Y en base a eso, obviamente, identificar cuáles son las brechas, cuáles son factores que son críticos de abordar, obviamente, para avanzar hasta ese nivel de llegada, ese nivel deseado. Y entender qué es lo que debemos hacer para mejorar. Modelos de madurez hay varios, ¿ah? Probablemente ustedes ya han trabajado, o al menos han visto algún modelo de madurez. Y por supuesto pueden ser específicos y especializados, como por ejemplo en Agloe hemos utilizado varios de ellos en proyectos con clientes, como el modelo de madurez de proceso, que permite comprender, permite desarrollar y evaluar los esfuerzos de transformación basados en procesos. Por ejemplo, tenemos los modelos de madurez de analítica, que parten desde una analítica descriptiva, con foco en el que ocurrió, ¿cierto? ¿Qué pasó? Hasta una analítica prescriptiva, como donde definimos un estado futuro y después optimizamos nuestras capacidades para llegar a ese estado. O, por ejemplo, también hemos apoyado a clientes en sus procesos de madurez de compra, con un modelo, ¿cierto? Reguilón, donde se parte de un trabajo en silo, una función operativa de compras, a una acción más estratégica, una acción donde trabajamos codo a codo con proveedores como partner estratégico y que busca constantemente el win-win a través de innovación. Y también tenemos modelos más estratégicos y sistémicos, por supuesto, que es donde queremos centrar la mirada en este webinar, pero vamos a revisarlo más adelante. Así que, si les parece, sigamos por esta línea por ahora. Independientemente del fin del modelo, que veíamos que existen para varios fines, ¿cierto? Pensar en madurez como práctica de gestión tiene beneficios, tiene hartos beneficios. Y queremos relevar tres principalmente, que consideramos súper importantes. Primero, toma de conciencia, ¿ya? Siempre podemos iniciar cualquier esfuerzo para mejorar capacidades, pero mientras no tomemos conciencia real de dónde estamos, está difícil. Los instrumentos de madurez permiten justamente eso, entender dónde estamos en un contexto mayor y nos dan un buen punto de inicio para abordar focos y acciones de mejora. Por supuesto, también tenemos la optimización de recursos, y esto significa que al contar con información de valor, con buena información, con buenos datos, nos permite tomar decisiones más inteligentes, ¿cierto? Enfocar y priorizar de mejor forma los recursos y esfuerzos de mejora, optimizando obviamente nuestros recursos, que es el ideal en cualquier proceso de transformación. Y finalmente, apuntamos siempre a una transformación sostenible y contar con las dimensiones o parámetros claves, como decíamos antes, nos permite lograrlo, facilitando un desarrollo balanceado de capacidades, concepto que, por cierto, vamos a estar tocando más adelante. Bueno, todo esto desde lo técnico.
pero como ya vimos en el webinar anterior, ahí para los que asistieron o los que pudieron ver el video, ¿cierto?, en nuestras redes sociales, el proceso transformacional tiene una dimensión técnica, pero también tiene una dimensión adaptativa. Y en este punto es clave reconocer la importancia del capital humano en el proceso, ¿ya? Apoyar la adopción, facilitar la adopción del proceso. Si la transformación es más disruptiva, entonces esto va a requerir de un proceso de adaptación mucho más acelerado, pero sí o sí va a ser un proceso evolutivo adaptativo y requiere una gestión del cambio activa para apoyar el proceso. Sin eso, está difícil sostener cualquier cambio que queramos llevar. Entonces, el proceso de transformación es un proceso de ir madurando, ¿cierto? Pero, ¿qué implica? Bueno, implica crecer, como decíamos, implica mejorar ciertas capacidades clave, implica en este mismo camino generar impacto y generar valor. ¿Qué valor? Bueno, ya vimos, ¿cierto? Hacia adentro, hacia el cliente, hacia la operación, hacia los accionistas, hacia las comunidades. Pero en un contexto más amplio es generar valor a distintos stakeholders. Y esto, bueno, lo representamos en una rampa bien simple. A medida que vayamos mejorando capacidades, pero ojo, que no cualquier capacidad, ya recuerden que para eso nos apoyamos los modelos. Vamos a ir mejorando madurez y a medida que vayamos mejorando madurez, esto va a tener un impacto, ¿cierto? Vamos a ir generando valor, un valor bien direccionado, por cierto. Al principio, y esto es como cualquier rampa, en las primeras etapas siempre es un poquito más fácil, es un poquito más plano el camino. Vemos resultados inmediatos, vemos resultados más rápidos y después se va tornando más difícil, ¿cierto? Ir subiendo esa rampa. Pero, y eso va a requerir, por supuesto, mejorar ciertas capacidades, cada vez probablemente más específicas, más complejas. Pero de la misma forma, el valor que se genera es mucho mayor que las primeras etapas. Ya vimos los ejemplos de empresas que iniciaron un rubro, ¿cierto? Afuera, en el mundo o en Chile también, y que hoy compiten en diversas industrias. Entonces, después vamos generando un valor cada vez mayor con respecto al estado anterior, ¿cierto? A la etapa anterior. Pero ahora llevándolo a un contexto mayor, llevar un proceso de transformación digital, que obviamente es lo que nos convoca hoy, como mencionamos al principio, implica entender muy bien mis capacidades, dónde estoy, en dónde estoy en este punto, en esta rampa, ¿cierto? Definir dónde quiero estar. Recuerden, estar mucho más arriba va a ser un desafío mayor y obviamente la recompensa es aún mayor. Y de esa forma conseguir obviamente ese valor y que ese valor sea sostenible en el tiempo. Esa es la relación básicamente entre capacidad, entre madurez y valor, y un poco lo que queremos setear hoy día. Y para eso queremos comentarles sobre Prisma. Ahí es cuando nace Prisma, que es nuestra línea de negocios de e-consulting. Y bueno, desde la óptica que nos gusta comentar, un prisma es un objeto capaz de refractar y reflejar y descomponer la luz en colores del arco iris, ¿cierto? Desde la vereda de la transformación digital, bueno, eso no es tan distinto. Nuestro prisma descompone este proceso en 15 habilitadores clave, que los vamos a revisar después, que nos permite entender de mejor forma el estado actual de una organización y con eso trazar una ruta, un roadmap de mejora. Por otro lado, ¿cierto? Desde el lado derecho de Prisma, entender la transformación digital como una gestión balanceada de estas capacidades, de estos habilitadores clave, requiere de una fuerte capacidad de orquestación, ¿ya? ¿Por dónde iniciamos? ¿Cómo seguimos el proceso? Y obviamente para dar respuesta a esas preguntas requerimos de información de valor, que les decía antes, que nos permita una toma de decisiones más inteligentes, más smart. Y de esta forma podemos alcanzar una transformación y generación de valor sostenible. Y así nace Prismar. En Prismar acompañamos organizaciones en sus procesos de transformación, generando un proceso de aprendizaje continuo que fortalece las capacidades de nuestros clientes. Prismar nace con el objetivo de facilitar la transformación digital en las organizaciones, no solo digitalizar. Y coloco énfasis en esto porque a pesar de que la tecnología es un tremendo habilitador, y aceleración de la transformación no lo es todo, y esto lo hemos visto en muchos casos. Incorporar tecnología sin hacer un adecuado rediseño de procesos, tecnología sin personas capacitadas para utilizarla y sacar su máximo potencial, tecnología sin un cliente que le vea el valor y esté dispuesto a usarla y a pagarla, por supuesto. No tiene sentido, no agrega valor. Tenemos que enfrentar procesos de transformación digital pensando en la tecnología, sí, pero logrando ver el negocio de manera integral, ¿ya? Y un poco por eso quisimos representar ahí la digitalización como la punta del iceberg versus lo que es la transformación digital, donde están los colaboradores, está el cliente, está la cultura interna, y obviamente que si no están alineados, no están en alineamiento, va a ser solo incorporación de tecnología o digitalización.
Entonces es mucho más que eso. Y llevar a cabo, obviamente, un proceso de transformación digital, que es lo que vamos a ver a continuación, implica un proceso un poco diferente. No solo implementar tecnología. Y para eso, bueno, proponemos un flujo de 6 etapas, ¿ya? Que permite desarrollar capacidades digitales para la transformación de alto impacto. Primero que todo, bueno, partimos por una fase, ¿cierto?, de inmersión al proceso. Todos los que participen tienen que estar en la misma línea, con el mismo entendimiento, y vamos a profundizar un poco a continuación. Luego, medir es clave, ¿ya? Entender dónde estamos. ¿Se acuerdan que revisamos distintos modelos de madurez? Bueno, necesitamos medir, necesitamos entender. Esta no es la excepción, es madurez digital y tenemos que entender dónde estamos. Una vez que ya conocemos ese punto, ¿cierto? Entendemos dónde estamos, bueno, debemos definir una aspiración digital en alineamiento con nuestra estrategia corporativa. Es importante dar dirección, es importante dar un norte que nos permita direccionar de buena forma acciones. Con esa definición ya seteada, ¿cierto? Lista, es buen momento para identificar brechas, dónde debemos mejorar, dónde somos fuertes también. Es súper bueno reconocer eso. Y a partir de ahí, ¿qué iniciativas tenemos hoy que nos permitan quizás abordar esa brecha? ¿O cuáles deberíamos definir para abordar esa brecha? Muchas veces tenemos hartos proyectos, tenemos hartas iniciativas en curso, pero no siempre están apuntando al mejor norte, ¿cierto? Y este es un poco lo que les queremos comentar y mostrar en este webinar. Con eso construimos la ruta, ¿cierto? Un roadmap, y definimos objetivos y metas súper claras. Y luego, bueno, ya viene el proceso de hacer seguimiento de avances, de resultados y de impacto. Y por supuesto, esto no es un proceso que se vive una vez, es un flujo cíclico más bien. Definimos un plazo, ejecutamos, medimos, mejoramos y volvemos a medir. Y solo así vamos a llegar a un proceso que sea sostenible, con resultados sostenibles. Y como, bueno, parte de la primera etapa, ya decíamos que requiere de que estén todos alineados, ¿cierto? Estén todos en la misma línea. Eso implica básicamente una inmersión aquí en la transformación digital. ¿Qué significa? ¿Por qué es necesario en nuestro contexto que estemos todos alineados en el por qué iniciamos este camino, conectado con nuestra estrategia? Para eso nos preparamos, para eso nos capacitamos, entendemos. Lo ideal ahí es contar con material que nos permita entender y comprender el desafío en que nos estamos metiendo como organización. Implica también definir bien quiénes van a ser parte activa de este proceso. Este debe contar con la perspectiva y participación de distintos niveles jerárquicos y de varias o de diversas áreas en la empresa. Negocios, operaciones, personas, áreas de TI, ¿cierto? Áreas de soporte. Lo ideal es tener la perspectiva de todas las áreas, ya sean de cara al cliente o hacia el interior de la empresa, ¿cierto? Las operaciones que nos permitan tener o entender bien dónde estamos, ¿cierto? Luego de eso, pasamos a la segunda etapa, donde el diagnóstico es clave, ¿ya? Medir, evaluar la madurez digital actual de nuestra organización es fundamental. Conocer dónde estamos, como les decía antes, qué capacidades o habilitadores son fortalezas y cuáles tienen más cara de debilidades también, porque puede ser. ¿Qué capacidades impulsan la transformación digital de nuestra empresa y cuáles la ralentizan? Y para abordar ese punto, bueno, les proponemos nuestro ITD, el índice de transformación digital, ACLOE. Nuestro ITD es un modelo de madurez digital, ¿cierto? Pero es estratégico y sistémico. Y esto es porque aborda la transformación digital de la empresa en su conjunto, considerando todos los factores relevantes para una transformación exitosa y sostenible. Y yo les comenté al principio que voy a hablar de sostenible muchas veces. Y además es aplicable para cualquier industria, lo cual obviamente da harto beneficio. Hoy se encuentra en su segunda versión, por comentarle un poco cómo ha ido mejorando, y esto gracias a que al aplicarlo en proyectos con clientes ya desde hace varios años, hemos generado conocimiento adicional que nos permitió adecuarlo un poco para abordar elementos que hoy son clave dentro del contexto de cualquier organización. Por supuesto, unas más que otras, dependiendo ahí en dónde están compitiendo, pero por ejemplo tenemos la sostenibilidad, el foco en comunidad, el foco en medio ambiente, y otro factor súper importante, no solo pensar en ello, sino que qué tan instalada está la motivación dentro de la empresa para diseñar su estrategia con estos elementos. Una cosa es decir, pensar en la comunidad y el medio ambiente y otra cosa es diseñar desde ahí. Nuestro ITD tiene como objetivo además facilitar la toma de decisiones de las organizaciones, ¿ya? Conectando la formulación y diseño de la estrategia digital con su operativización. Considera una conexión con lo operativo y esto es súper relevante porque muchas iniciativas fallan justamente por eso, porque no logran conectar el diseño con lo que realmente se termina haciendo, con la operación.
y más que la operación, obviamente, la operativización de esa estrategia. Hay modelos de madurez, como ya vimos, hay varios, ¿ya? De madurez digital también hay varios, pero muchos de ellos se quedan solamente en una mirada de alto nivel, con grandes dimensiones, y nos permiten hacer una bajada a un lenguaje más operativo, que es básicamente lo que requiere la empresa para llevar a cabo esa transformación, para facilitar la definición de iniciativas. Nuestro IDE, por otro lado, se sustenta en un marco de capitales intangibles que conocemos como los habilitadores clave de la transformación digital. Esto lo introdujimos el primer webinar, pero básicamente, bueno, nuestro modelo está compuesto por 5 capitales intangibles, ¿ya? Que revisamos en el primer webinar, pero que igual vamos a andar un poco a continuación. Primero tenemos el capital estratégico, ¿ya? Con todo el diseño de estrategia, con modelos de negocio. Después tenemos el capital estructural, con las capacidades de operación, con los procesos, con las tecnologías, con los datos, que fue uno de los temas que reflexionamos harto al final del webinar anterior. Tenemos el capital humano, ¿cierto? Con los colaboradores, con sus competencias, con el desarrollo de talento. Tenemos el capital relacional, ¿cierto? Con foco en el cliente, marca, stakeholders. Y finalmente tenemos el capital natural, con foco en las comunidades, en el medio ambiente y, como decíamos antes, en el triple impacto. Todos son fuentes de valor, pero nuestro modelo los consolida estratégicamente de forma que permita asegurar una transformación sostenible y obviamente un desarrollo balanceado de estas capacidades. Luego tenemos los habilitadores para la transformación digital. En nuestro modelo son 15 y nos conectan con las dimensiones clave para enfrentar un proceso de transformación de buena forma. Por ejemplo, somos fuertes en los procesos, somos fuertes en tecnología, tenemos vocación por servicio al cliente. Eso es parte de lo que revisamos y vemos a través de nuestros habilitadores. Y finalmente en nuestro modelo tenemos 69 drivers o palancas que nos permiten conectar con la acción, ¿ya? Que es un poco lo que mencionaba antes, con la definición de iniciativas para mejorar obviamente estas capacidades. En nuestro modelo, cada driver está caracterizado por una pregunta y desde ahí y hacia arriba, por supuesto, nos permite medir y nos permite evaluar la madurez digital en una organización. Esto nos permite conectar el valor estratégico con el driver operacional, lo que está representado de izquierda a derecha en la lámina. Entender la relación causa-efecto, básicamente. Entender que para lograr una transformación digital es clave la construcción y conocimiento de ese propósito, ¿cierto? Que es el primer driver que mencionamos acá. Esto direcciona y genera alineamiento en la estrategia de la empresa como habilitador y nos permite generar valor desde el capital estratégico, ¿cierto? Que es nuestra dimensión de activo transformacional. Por otro lado, para poder ver el rendimiento e impacto de lo que hacemos, necesitamos definir métricas y contar con prácticas de mejora continua que estén instaladas en nuestra empresa. Esto permite mejorar procesos de negocio, procesos de cara al cliente, de soporte también, que permite agregar valor desde el capital estructural. Y por otro lado, bueno, no basta solo con tener un organigrama y cargos definidos, que muchas empresas se quedan solamente en eso. Debemos reconocer a nuestro equipo sus fortalezas, ¿cierto? Debemos conocerlos realmente y cuáles son sus debilidades, porque solo recién desde ahí vamos a poder desarrollar realmente ese talento que se requiere para movilizar la transformación del negocio y mejorar ese habilitador, por supuesto, que son las personas dentro de la organización. Y así podamos poder agregar valor desde el capital humano. Bueno, y como esto, por supuesto, como les mencionaba antes, nuestro modelo cuenta con 69 drivers, que no vamos a revisar ahora, por supuesto, pero que permiten abordar la transformación del negocio de forma integral y permiten, obviamente, ir mejorando ese nivel de madurez digital. Es importante entender que siempre podemos abordar una capacidad específica, un par, ¿cierto? Procesos, personas, datos, tecnología, pero para mejorar la madurez digital de nuestra organización, no basta solo con pensar en madurez digital. Es igual de importante el cómo vivimos ese proceso. Y para eso me gustaría hacer la referencia un poco ahí con este tenista de elite. ¿Conocen a esta persona o no? Bueno, se los presento. Él es un tal Rafael Nadal. No sé si conocen cómo este señor llegó a ser el número 1 del mundo y a mantenerse así por mucho tiempo. Bueno, cuando Nadal se hizo profesional, para los que somos más fanáticos del tenis, tenía una característica muy particular y que, bueno, lo acompaña hasta el día de hoy, en verdad. Tenía un brazo y una pegada espectacular, y a lo que nosotros nos referimos como el brazo de Nadal, no sé si se fijaron ahí, pero tiene un brazo un poquito más desarrollado que el otro.
bueno, cuando se insertó Nadal en el circuito profesional, nadie le podía ganar, ni Federer en su mejor minuto. De hecho, eso me hacía sufrir harto hace unos años, pero mucho de eso era producto de esta habilidad tan marcada que tenía él. Ahora, ¿ustedes creen que es la única razón que le permitió llegar a ser número uno del mundo y mantenerse en la elite por tantos años? No fue así. Eso es básicamente, o es producto de un desarrollo balanceado de capacidades. Eh, Nadal desarrolló un sistema que le permitió empujar el desarrollo de esa capacidad tan distintiva que les mencionaba, un régimen de entrenamientos, de alimentación, su vida personal muy balanceada, sus valores, su forma de pensar y su forma de actuar fuera de la cancha, como algunos de los elementos que le permitieron ser top. Y aquí, como les mencionaba, el balance es clave. No se trataba solamente de un brazo musculoso y una excelente pegada, era el balance en las capacidades que le permitieron mantenerse en la elite por tanto tiempo. Oye, otra historia, ya han pasado los años, por supuesto, y esperemos que vuelva rápido, pero está bien. Nadal fue ganador de tan solo, creo que 22 Grand Slam, así que, bueno, volvamos un poquito a las empresas en todo caso, ¿ah? No sacamos nada con adquirir la última tecnología, que es un poco el mensaje, el software world class. Si no contamos con un equipo adecuado, si no contamos con las competencias en los equipos, si no contamos con los procesos que van a soportar esa tecnología, la información, bueno, etcétera. Tenemos que balancear o tenemos que saber balancear las capacidades y solo así vamos a poder lograr una transformación que sea sostenible. Em, Considerando esto, bueno, este caso por supuesto, es que queremos presentarle además nuestro modelo ITD, que considera no solo una evaluación de madurez digital, como decíamos antes, que es el índice de transformación digital, sino que el nivel de alineamiento que está representado aquí en la matriz por el eje vertical, nivel de alineamiento que tienen nuestras capacidades o habilitadores clave. Primero, bueno, nuestro modelo, para comentarles un poco, cuenta con 5 niveles de madurez, que los voy a describir muy rápido. Partimos de izquierda a derecha en el eje horizontal por el rezagado digital. Y aquí son organizaciones donde no se ha tomado conciencia de la transformación digital, o se ve como un gasto, o se ve como una moda de repente, o generalmente si es que la conocen, la entienden como digitalización, como podríamos implementar una tecnología específica. Y ahí estamos haciendo transformación digital, pero ya vimos que no era tan así. Después tenemos el explorador digital, ¿ya? Segundo nivel de nuestro modelo, que entienden la importancia de la transformación digital, pero no saben cómo abordarla. Han empezado esfuerzos de transformación, están como en esa ruta. Después tenemos el tercer nivel, ¿cierto? Donde encontramos el adoptador digital. Son organizaciones que básicamente trabajan en la transformación digital, han definido una estrategia digital, ven al cliente, pero les falta llevar un proceso más sistémico, ¿cierto? Que un poco lo que decíamos antes, que es lo que nos va a dar el camino a una transformación sostenible. En cuarto lugar, ¿cierto? Tenemos al líder digital, ¿ya? Son organizaciones que ya viven la transformación digital y están buscando formas de generar valor, no solo al cliente, sino que también a sus colaboradores. Están explorando nuevos modelos de negocio. Y finalmente tenemos las empresas en disruptor digital, donde su madurez se ha convertido en una competencia diferenciadora, ¿cierto? En una ventaja competitiva. Trabajan para los distintos stakeholders y como veíamos con ejemplos antes, ¿cierto? Tienen la capacidad no solo de participar en otras industrias, sino que además de competir, lo cual es súper potente. Y por otro lado, pensemos un poco en el eje de alineamiento. Y aquí, de arriba hacia abajo, ¿cierto? El balance primero representa un equilibrio en el nivel de habilitadores, ¿ya? Generalmente debido a que existe una estrategia digital integral y sinérgica. Es el mejor escenario, algo que nos empuja de forma ordenada. Después tenemos el desbalance, ¿ya? Que se representa por diferencia en la asignación, generalmente en la asignación de recursos y por ende en el desarrollo de ciertos habilitadores versus otros. Generalmente parto por la operación, ¿cierto? Mejorando procesos, mejorando tecnología, pero descuido otros factores como el desarrollo de los equipos que les mencionábamos antes. Y finalmente tenemos el estado ya de desalineamiento, que es básicamente una situación acrecentada del desbalance y puede poner en riesgo incluso mantener un cambio. Nos tocó ver un caso, por ejemplo, donde pensaron en digitalizar, adquiriendo un software para mejorar sus procesos internos, ya, un ERP, pero no consideraron capacitaciones, no consideraron migraciones de información y temas así de relevantes. Y veo que hay varios que se manejan harto en esos temas de los que tenemos presentes acá. Así que bueno, finalmente esta organización, para contarles, no duró un año completo con el nuevo sistema.
y tuvieron que volver atrás porque había perdido tal nivel de credibilidad ese proyecto que no fueron capaces de sostenerlo con los equipos. Es así de relevante ver cualquier proceso de transformación de forma sistémica, ¿ya? Imagínense el dolor de cabeza que puede haber significado eso. Bueno, este es nuestro modelo, y a diferencia de otros que miden solo madurez, como les mencionaba antes, en una sola escala, en un solo eje, esta representación matricial nos permite levantar cualquier riesgo de manera temprana. O sea, si hoy día quizás estamos con un alto nivel de madurez, ya sea adoptador, líder, pero estamos en desbalance o desalineamiento, ese es el primer insight que nos dice, ojo, acá podemos incurrir en un riesgo y eso nos podría poner en riesgo, digamos, este proceso que estamos llevando de transformación. Así que ya empezamos a tener a sacar algunas conclusiones desde ahí. Y me gustaría detenerme acá un segundito porque tenemos preparado una pequeña dinámica con el equipo. Así que, y aquí no sé si ya lo están viendo. Me gustaría que pasemos un pequeño ejercicio, como les decía, que tenemos preparado. Lo vamos a hacer en Mentimeter, al igual que el webinar anterior. Para los que no lo conocen, es simple. Solo tienen que ingresar, pueden ingresar directamente a menti.com, ¿cierto? Desde sus dispositivos móviles o computadores directamente y tienen que ingresar el código que aparece en pantalla, ¿ya? El código es el 42006552. Como una segunda opción pueden escanear el código QR o, bueno, además el equipo les va a compartir en el chat el link para que puedan acceder, ¿ya? Pero de todas formas, la actividad es la siguiente. Dadas las descripciones que revisamos anteriormente, ¿en qué nivel de madurez y alineamiento se ubica su organización? ¿Ya? Es un ejercicio de alto nivel, pero que nos va a permitir empezar a tener una percepción de dónde estamos, empezar a reflexionar sobre qué es qué es la transformación digital en nuestra organización, ¿ya? Así que les voy a compartir la pantalla de Menti un segundito y veo que ya empezaron a llegar algunas respuestas. Mira, interesante. Tenemos hasta el minuto 5 respuestas que nos empiezan a dar luces ahí de algo que podría ser una situación de desbalance, ¿cierto? Una situación de desalineamiento. Tenemos 7 respuestas. ¿Cuántos asistentes tenemos hoy día? Súper, deberíamos estar llegando a algo así como unas 12 respuestas. Bien. Bien, vamos a unas nueve respuestas ya. No sé si Arturo quieres comentar ahí desde el ejercicio, ¿qué te parece lo que está apareciendo en pantalla? Bueno, esta es una cosa que nos aparece, ¿no? con frecuencia. No solamente es Chile, sino que en Latinoamérica, que venimos midiendo los últimos 3 años y medio aproximadamente de manera consistente, eh, que efectivamente, si bien hay un reconocimiento de la importancia de la transformación digital, todavía las empresas se encuentran en fases bien iniciales, ¿no? Intentando entender, muchas de ellas se encuentran incorporando tecnología como un elemento central. Sin embargo, como vemos aquí, se dan estas dos cosas. Por una parte, en estas fases iniciales, exploratorias, donde el ejercicio parece más digitalización, como incorporo tecnología para mejorar los procesos de cara a dar un mejor servicio, de cara, ¿no? a ser más eficiente, además con la presión que actualmente vemos en un mercado que está a la baja, que no crece, ¿no? La presión por eficiencia suele demandar usos de tecnología, pero lo transformacional, mirando a la organización, ¿no? De manera transversal, con foco en el cliente, está más bien rezagada. Vemos un caso aquí que está empezando a estar el líder digital. Y la otra situación que también vemos con mucha frecuencia, ¿no? Es la de desbalance, es decir, en las primeras etapas, las iniciativas de transformación digital se dan en ámbitos más bien funcionales, ¿no? El área de marketing impulsa el desarrollo de canales digitales y de repente se da cuenta que el área de operaciones o abastecimiento no es capaz de responder adecuadamente y es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Llegan los Cyber Day o llegan, ¿no? las promociones y compramos fácil, pagamos fácil, pero después la logística o la logística inversa se nos queda atrás. Eh,
vemos, ¿no?, que estos esfuerzos todavía aislados tienen mucho foco entonces en la incorporación de tecnología y no necesariamente en una mirada sistémica. Y la otra cosa también que vemos de desbalance importante es respecto a cultura, liderazgo y talento, ¿no? Nos faltan algunos perfiles clave, nos falta, ¿no?, un cambio de mindset. Intentamos resolver de la misma manera los problemas, pero ahora usando tecnología y requiere una mirada distinta, ¿no?, desde el cliente, incluso ya el desafío de incorporarlos activamente en codiseñar o en rediseñar. Eh, Así que no, bien, interesante. Esto es bastante representativo Sí. de lo que uno ve, ¿no?, en el contexto Latinoamérica, por lo menos. Sí, está buenísimo. Y bueno, como les comentábamos antes, es un ejercicio de alto nivel, por supuesto, pero que ya nos empieza a dar algunas luces, ¿ah? Cuando nos encontramos en esos estados de desalineamiento, ahí hay que empezar a poner ojo, porque obviamente puede poner en riesgo cualquier esfuerzo de transformación. Así que agradecerle ahí por compartir, obviamente, por este ejercicio y vamos a estar sumando estos resultados también a la presentación, ya que les vamos a compartir después. Y en este mismo punto, bueno, nos gustaría comentarles un poco lo que hemos visto también en las mediciones que hemos realizado con nuestro modelo. Primero comentarles que hemos contado con la participación de más de 300 organizaciones en el diagnóstico de madurez digital con nuestro modelo ITD, lo que nos permite tener una buena muestra. Organizaciones de industrias mineras, eléctricas, telecomunicaciones, banca y servicios financieros. Tenemos transporte y logística, servicios profesionales, entidades gubernamentales también, ¿cierto? Distintos ministerios. Tenemos empresas de salud, educación y bueno, tenemos otras industrias, por supuesto. Además, bueno, hemos generado una participación bien amplia de niveles ejecutivos, también de líderes y equipos de transformación, equipos que participan del proceso de transformación. Les mencionaba anteriormente que es muy relevante contar con la mayor cantidad de perspectivas posibles, ¿cierto? Para abordar cualquier proceso de transformación digital. Y finalmente, bueno, este trabajo nos ha permitido apoyar a un número importante de organizaciones en sus desafíos de transformación, donde aproximadamente un 15% de las organizaciones han utilizado de forma recurrente nuestro modelo para apoyarse en ese proceso. Así que obviamente eso nos ayuda bastante a ir sumando más experiencia e insights en este proceso. Y bueno, considerando resultados, para comentarle un poco también lo que hemos visto, resultados del último año, ¿cierto? De los últimos 12 meses, desde julio del año pasado hasta junio de este año, vemos que la distribución del nivel de madurez se concentra en el nivel de adoptador digital, ya que un poco creo que lo que veíamos también en el ejercicio anterior. Y que poco más del 20% de las empresas en este estudio han alcanzado al menos el nivel de líder digital. Desde nuestra experiencia nos hace bastante sentido por los proyectos y estudios en los que hemos participado. En general vemos que la distribución se ha ido desplazando hacia la derecha, ¿cierto? Mejorando el nivel de madurez digital y probablemente acelerado por la pandemia, como hemos visto en muchas ocasiones, pero, pero no a la velocidad que esperaríamos como país con aspiración o en vías de desarrollo. Así que bueno, el desafío sigue siendo grande todavía. Para comentarles también desde los DATS o capitales intangibles, ¿cierto? Vemos que el capital relacional es el más desarrollado y en el otro extremo, el capital humano. Y esto se explica por los habilitadores claves que están a la derecha. Desde los habilitadores con mayor madurez, vemos que las organizaciones están poniendo mucho foco en conocer mejor, en conocer más profundamente a sus clientes para poder fundar la transformación digital. El riesgo está en que las empresas líderes en sus sectores es que se queden pegados en estos activos que los han hecho exitosos, como por ejemplo aparece la marca, la estrategia, la preferencia de sus clientes antiguos, y entonces no vean la necesidad de transformarse. En muchos casos abordan procesos de digitalización más que de transformación digital. Y ese es el riesgo de ser líder, de no reinventarse o no de desafiarse. Cuando vemos los habilitadores de menor madurez, nos aparecen los habilitadores más profundos desde el punto de vista transformacional. El uso estratégico de tecnologías y mirando siempre el largo plazo. El rol de las personas en la transformación y cómo la estructura se transforma, por ejemplo, en una capacidad que se adapta para habilitar la transformación digital. Es bueno el concepto de eso, una estructura que se adapta.
Está bien mirar al cliente por otro lado, está espectacular de hecho, pero igual de importante pensar en nuestro equipo, pensar en la experiencia del colaborador. Estos habilitadores se ven reflejados como los de menor madurez en lo que hemos visto obviamente en este último año. Y aunque no se alcanza a ver en esta lista, pero datos y analítica es uno de los habilitadores más bajos también. Y bueno, fue parte de la reflexión del primer webinar. Eh, Esto también lo hemos visto en estudios, como mencionaba Arturo antes, de cuáles son las principales barreras para la transformación digital en las organizaciones, y aparecen cosas como la cultura digital, inmadura, falta de expertise y habilidad al interior de la empresa, competencias de liderazgo, ¿cierto?, para movilizar el proceso de transformación, falta de tecnología adecuada, pero no para digitalizar, que eso aparece mucho, ¿cierto?, sino para sostener la transformación del negocio, ¿ya? Eso implica pensarla y diseñarla de forma integral. Pero, pero bueno, retomemos un poco el proceso que estábamos hablando antes, ¿cierto? En este punto me gustaría hacer una breve síntesis, y es porque consideramos súper importante tener esto muy presente a la hora de llevar a cabo un proceso de transformación sostenible del negocio. O sea, primero tenemos que contar con una participación y representación de las distintas áreas de la empresa. Sin eso es difícil que podamos representar la realidad de nuestra organización. Tenemos que ser capaces de analizar resultados, de tenerlos disponibles y de comunicarlos. Esto tiene que ser un proceso participativo. La transformación digital no se logra dentro de cuatro paredes. Hay que involucrar a la organización. Tenemos que tener trazabilidad de las mediciones de madurez digital. Medimos, enfocamos, accionamos y volvemos a medir y mejoramos lo que ya teníamos. Es un proceso continuo, como les mencionaba antes. Tenemos que ser capaces de tomar acciones frente al resultado, ¿cierto? Contar con información clave, saber dónde estamos y que eso nos permita definir acciones. Y finalmente, obviamente, tener objetivos muy claros y medir esos avances en relación a los objetivos. Por supuesto que siempre es muy importante considerar el uso de herramientas y plataformas digitales que faciliten el proceso, pero un proceso bien direccionado. Y bueno, nuestra solución integra el modelo ITD, ¿cierto?, que les mencionaba antes, y permite medir y evaluar y además comprobar mediante el uso de verificadores ese nivel de madurez que permite definir una aspiración, permite definir acciones y una ruta clara de transformación y gestionar ese proceso con seguimiento de resultados. Y es por esto bueno, queremos aprovechar la oportunidad, por supuesto, para hacerle una pequeña demo de la plataforma. Esto es algo muy, muy simple, pero igual obviamente nos gustaría ahí mostrárselo. El primer paso, como les mencionaba, es el de inmersión al proceso, ¿cierto? Aquí hemos detectado distintos dolores en proyectos con clientes. Primero, por ejemplo, que se entiende como el uso de tecnología, digitalizar nuestros procesos. Después, cómo lo entendemos, ¿cierto? Hay modelos, hay capacitaciones muy teóricas que son poco prácticas, y por eso la importancia de contar con un modelo que permita entender de forma simple, pero sistémica también, qué es la transformación digital y cómo se aborda. Y de esta forma, bueno, a través de la plataforma ITD, las empresas cuentan con un espacio para formación, cuentan con documentos para entender la transformación digital, casos en distintas industrias y otros recursos, por supuesto, para contar con un conocimiento base. Y luego permite configurar la empresa definiendo distintas jerarquías, distintos niveles, distintas áreas para asegurar una participación representativa. Y finalmente, crear equipos, ¿cierto? Invitando a los distintos colaboradores de la empresa a participar del proceso. Luego, el segundo, y aquí sí me acompaña la presentación, que ahí sí, el segundo paso es medir el nivel de madurez digital, ¿cierto? Aquí hemos detectado dolores con clientes, como por ejemplo que las definiciones de transformación digital son solo a nivel ejecutivo y después les llegan las pedidas para hacer proyectos a los equipos. No se involucra a los equipos que terminan haciendo la pega finalmente. O en ocasiones hemos visto como no saben cómo abordar el proceso o cómo iniciarlo. Y bueno, como mencionamos antes, es importante caracterizar dónde estamos y eso hacerlo con un equipo bien representativo. Desde la plataforma ITD, el administrador de la empresa puede generar una medición de madurez digital e invitar a todos a que sean parte del equipo a distintas áreas, por supuesto, a esa medición. Y luego, bueno, uno va a poder obviamente responder la encuesta, que se traduce en un total de 69 preguntas. Como veíamos, nuestro modelo cuenta con 69 drivers para 15 habilitadores en 5 DATs o capitales intangibles. Y de esa forma, obviamente, medir el nivel de madurez digital. Luego,
Cuando se trata de... Ahí sí que no me... Ahí sí. Cuando se trata de entender, para poder generar iniciativas, por supuesto es importante conocer muy bien dónde estamos, dónde nos estamos, dónde nos han comentado cosas como hacemos iniciativas aisladas, estamos todos haciendo iniciativas, pero en el fondo no sabemos cómo juntarlas, cómo orquestarlas. Los esfuerzos de transformación nos siguen una visión sistémica. Y bueno, desde la plataforma, el contar con un resultado completo, ¿cierto? No solo conocer nuestro nivel de madurez y alineamiento, sino que eh, poder desagregar el nivel de capitales intangibles, ¿cierto? Habilitadores clave e incluso drivers también, entendiendo cuáles son aquellas capacidades que impulsan la transformación digital y cuáles ralentizan la transformación digital en nuestra organización. Esto nos va a permitir direccionar el proceso con una visión sistémica, ¿cierto? Entender dónde somos fuertes, dónde somos débiles y dónde tenemos que mejorar. Cuando, cuando ya tenemos claro eso, aquí, si me permite, ya. Cuando ya tenemos claro desde dónde partimos, ¿cierto? Es el momento de definir una aspiración digital, dónde queremos llegar y en qué plazo. Y luego, dado eso, por supuesto, conocer las brechas en capacidades. En esta línea hemos evidenciado cosas como nos falta un propósito común para alinear esfuerzos, para alinear recursos y la definición de iniciativas. Y por otro lado, bueno, las iniciativas no se conectan con los problemas clave de la organización. Estamos haciendo muchas cosas, pero no son tantas cosas buenas. Bueno, y esto se genera porque muchas empresas inician procesos de digitalización, como les decíamos antes, y no de transformación. Es importante medir, es importante entender dónde estamos, definir un punto de llegada, por supuesto, conocido y compartido, siempre alineado con la estrategia corporativa. Y con eso, bueno, recién puedo determinar qué me falta mejorar y ahí recién defino iniciativas, no antes. Desde la plataforma, a partir de la medición actual, se puede definir la aspiración de madurez digital y esto nos da la dirección al equipo, por supuesto, y nos permite identificar qué brechas existen actualmente para llegar a ese punto, ¿sí? Luego, y obviamente, claro, podemos revisar distintas brechas y luego que ya tenemos claro que sí, perfecto, esa es nuestra aspiración, podemos ver dónde empiezan a aparecer las principales brechas eh, y además podemos revisar el listado de brechas a nivel de data, a nivel de habilitador y a nivel de driver específico. Y eso nos da la opción, obviamente, de reordenar las brechas para tener claridad de cuáles serían los focos de mejora, por dónde partimos, por dónde empezamos a abordar el desafío de transformación, de nuevo, de manera estratégica y sistémica. Lo que nos queda después de ese punto es definir iniciativas, por supuesto, que aborden la brecha que hemos levantado y priorizado. Y por supuesto, siempre debemos partir mapeando qué proyectos tenemos actualmente. Esa parte del proceso es súper doloroso porque eh, tenemos que entender si están apuntando realmente a generar valor o son otra cosa. Es porque aprovechamos la oportunidad de instalar un software. Porque nos ha pasado en más de alguna ocasión en que aparecen proyectos que abordan capacidades que no son prioritarias para la organización. Y ese es donde yo le decía que es como el doloroso ese proceso. Y bueno, no son parte del foco de mejora. Así que estamos en el mejor punto aquí para definir si damos continuidad a sus proyectos o los dejamos en stand-by para enfocar de mejor forma esos recursos en proyectos que van a mover la aguja, en proyectos que van a mejorar esa capacidad que requiero para aumentar nuestra madurez digital. Eh, y en este punto, bueno, para ir cerrando, también me gustaría dejarlos invitados a conocer nuestra plataforma Prisma. Pueden escanear obviamente el código que aparece acá o acceder directamente al sitio prisma.ai, que lo vamos a dejar en siguientes láminas. Y obviamente felices por nuestro lado de concertar una reunión para realizar una demo con mayor profundidad, ¿ya? Nuestra intención obviamente ayudar a distintas organizaciones a recorrer esos procesos de transformación digital y que se genere valor sostenible, ¿ya? Así que, bueno, nada, me gustaría aprovechar obviamente unos minutos para dar paso a las preguntas, no sé si les parece, ¿sí? ¿Cómo estamos ahí? ¿Cómo están los comentarios? Bien, yo quería aprovechar de leer que me escribía ahí Felipe Santos, que está en Brasil en este minuto, no sé si tuvo que retirar. Quiero compartir lo que nos escribió aquí. Dice: hola, encontré muy interesante la presentación, me tengo que retirar, estoy en Brasil, una hora delante de Chile. Les dejo comentarios desde la experiencia en LATAM Airlines. Llevo 17 años liderando estos procesos de transformación digital. Es fundamental
la visión empresarial y la convicción del head de la organización, ¿no? Estos procesos transformacionales pueden tener una ignición en los equipos, pero tiene una jerarquía en términos de la asignación de recursos particularmente, y requiere un fuerte involucramiento del nivel superior de la organización. Nosotros partimos en 2016, dice Felipe, ¿no? Estamos hablando del 2016 al 2023, casi 7 años, con la visión digital, y recién estos 2 últimos años hemos alcanzado alguna madurez digital de cara a nuestros clientes y en nuestros procesos operacionales. Espero poder seguir participando, les dejo saludos, en fin. Bien interesante, ¿no? Porque el propio proceso de transformación, ustedes saben, en estos últimos 7 años tuvimos entre medio la pandemia, la TAM cayó en Chapter 11, o sea, solicitó Chapter 11 para salir de un proceso de potencial bancarrota, lo que seguro que tuvo implicancias en la velocidad y en los focos del plan de transformación, sobre todo cuando enfrento estas situaciones, ¿no? Básicamente supervivencia, nadie esperaba lo que ocurría en la pandemia, pero por otro lado, esta capacidad de adaptación de una compañía de la envergadura, ¿no?, de la LATAM Airlines, muestra cómo, más allá solo del resultado final, de llegar a algún punto, uno de los grandes aprendizajes de las transformaciones es cómo adaptamos a la empresa para responder de manera resiliente, de manera adaptativa a cambios bruscos que vamos a estar enfrentando cada vez con mayor frecuencia. Fue capaz de renegociar, fue capaz de salir de esa situación, y hoy día la TAM se encuentra creciendo, transformando, ¿no?, sus líneas de negocios y de servicio, una compañía inflexible, una compañía que no se hubiera transformado cualquiera de estos fenómenos, ¿no?, los lleva a la quiebra, sencillamente los saca del mercado, como nosotros conocemos en muchísimos casos. Por otro lado, fíjense el caso de Falabella, solo para comentar, ¿no?, que también está pasando por una profunda crisis y un cambio. Vemos como las grandes empresas, que son ejemplos y admiramos, también están pasando, como buen incumbente, por procesos de transformación que los están afectando. Y los aprendizajes que podemos sacar de eso y llevar a nuestros propios ámbitos, aunque no seamos una corporación multilatina o multinacional, pero esta necesidad de transformar las capacidades o los habilitadores clave, personas, estrategia, modelos de negocio, ¿no?, relaciones con los clientes, etcétera, como hemos estado viendo. Solo aprovechar este comentario de Felipe, y en algún minuto vamos a tener también conversaciones de casos concretos, ¿no?, para que puedan compartir con nosotros. Por supuesto, y sería bueno quizá a ver si podemos contar con Felipe para que nos cuente cómo iniciaron el proceso. Si en los últimos 2 años han ido viendo resultados, sería bueno ver si utilizaron algún modelo, algún algo. Con dolor. Con dolor. Así es. Oye, me llegó una pregunta por interno sobre la plataforma y veo que ahí, Arturo, alcanzaste a explicar algo. Efectivamente, me preguntaba cómo se puede acceder, y hoy día está disponible una versión freemium, que es un poco lo que decías tú, que pueden usar para, bueno, para hacer un primer intento ahí de medir la madurez digital. Hoy día está disponible, se pueden crear una cuenta, pueden invitar a equipos, ¿cierto?, a participar de eso. Y pueden empezar a reflexionar de cómo están como organización. Hoy día quizá tiene un acceso limitado a funcionalidades, pero está disponible y está abierto ahí para cualquiera que se quiera meter. Fíjate que Solo para reforzar interesante eso. lo que comentas, Gonza, porque aquí por interno, además, por el WhatsApp, algunos, ¿no?, me escribían eso, y si tenemos limitaciones de recursos, y cómo partimos, cómo hacemos la evaluación, y cómo convencemos para arriba, porque también como hay un proceso aquí jerarquizado, entonces precisamente pensamos en esta versión freemium, ¿no?, una versión que uno puede usar un instrumento como este y hacer una primera medición, y te puede ayudar a entregar información relevante. Por ejemplo, algunos casos que hemos hecho, ¿no? Sierra Gorda, por mencionar, ¿no? Medir un área o medir dentro de una empresa y poder hacer comparaciones, benchmark entre las mismas unidades. A veces lo hemos hecho entre sucursales, unidades de negocio, simple, solamente para generar un primer movimiento en el que uno reconoce
que tenemos brechas, que tenemos carencias o que tenemos, ¿verdad?, un nivel de heterogeneidad al interior de la misma organización, o que no se entienden bien algunos conceptos de transformación digital. Entonces, el proceso de diagnóstico, de evaluación, ayuda a generar un nivel de conciencia o reconocimiento que facilita para aquellos que están liderando la transformación digital un proceso, ¿no?, de toma de conciencia, a veces de aceleración de algunas decisiones, ¿no? Lo comento como ejemplo porque varios me han preguntado. Súper buenísimo. Don Pedro, ¿qué le pareció? Muy bueno, Arturo. No, creo que no se escuchó mi saludo, está en mute así que qué bueno verte. Y participé también en la anterior, muy buena las dos presentaciones, se ve estupenda la herramienta. ¿Hay algunas dudas y como en qué se basaron en algún modelo para construir este modelo de usted? Escuché que era la segunda versión, así que ya se están construyendo sobre la versión anterior de usted, y esa primera versión se construyó sobre otra, porque generalmente muchas empresas más grandes de repente preguntan, oye, de hecho, mientras presentaba yo empecé a buscar ahí en ChatGPT y todo, cuáles eran los 6 modelos más, y me sugería de los Big Four y de algunos analistas, IDC, Gartner y otros. Entonces, generalmente las empresas dicen, oye, pero ¿en qué están basados? O sea, ¿te fumaste algo, inventaste esto, o cuál es la base? Bueno, eso precisamente nos pasaba, ¿no? Nosotros partimos un poco también en la misma lógica empírica, ¿no? La primera versión era, nada, si todos los que se han leído el Playbook de Digital Transformation de David Rogers, ¿no? Ahí aparecen 4 o 5 grandes elementos y uno dice, foco en el cliente, los datos, la experimentación, ¿no? Las cadenas de valor que están cambiando. Y la mayoría de las empresas, ¿no? Los McKinsey, los mismos Price, etcétera, utilizan básicamente los mismos conceptos. Forrester, que tiene un modelo también que es gratuito, o el mismo Gartner. Sin embargo, la fundamentación de esos modelos no existe. Nosotros lo que hicimos fue una investigación a nivel mundial, una investigación académica, revisamos sobre 75 modelos, prácticas, y lo que nos encontramos es que hay muchos que son especializados, ¿no?, para una industria en particular, porque tú en la industria de la construcción y por lo tanto solo aplica en esa casuística. Nos encontramos también una gran cantidad de modelos estratégicos que más bien lo que querían era mostrar que la empresa se estaba quedando atrás del proceso de transformación digital, un poco en la línea de lo que hace el IMD con el Digital Vortex, ¿no?, que te muestra que o te subís rápido o viejo te va a dejar el buque, ¿no? Pero fundamentación nos costó encontrar, así que lo que nosotros hicimos es que fundamentamos el modelo en el desafío de generación de valor sostenible. Y lo que encontramos que hoy día es más significativo en la economía digital es que el cambio transformacional de valor está fundado en activos intangibles. El Knowledge Based Capital, que se empieza a estudiar en los años 80, hoy día tiene una fundamentación, ha hecho que cambie desde la medición del PIB, ¿no?, a incorporar conceptos, ¿no?, como el I+D, por ejemplo, ¿no? Y entonces la economía digital se basa fundamentalmente en este nuevo tipo de activos que representan hoy día sobre el 80% promedio del valor de las organizaciones en términos de valoración bursátil. Lo vimos en todas las industrias, en todos los sectores, revisamos bibliografía ampliamente, hemos trabajado con gente de Estados Unidos, de Europa, y nuestra investigación se fundó en eso. Yo, de hecho, llevo varios años trabajando en este tema, es una de mis temáticas en la universidad, y por lo tanto, así como el ciclo de un activo tradicional, ¿no?, es que yo invierto en el activo, desarrollo el activo, no sé, un camión, y empiezo a usar el camión, y el uso del camión es lo que me va generando un retorno, un ingreso, y la mayoría de la tercera revolución industrial se basa en eso, en cómo le sacamos más rendimiento a los activos tangibles, físicos, un camión, un avión, una red eléctrica. Sin embargo, en la cuarta revolución industrial estamos generando este tipo de activos que tienen propiedades muy distintas de los tangibles. Un ejemplo es el concepto de la escasez. ¿Qué
que es muy evidente en los activos tangibles, ¿no? Tengo una manzana, si todos comemos de la manzana tenemos menos manzana, pero con el conocimiento es todo lo contrario. Mientras más compartimos conocimiento, se genera conocimiento exponencial. O sea, no se genera escasez, se genera abundancia. Con la colaboración ocurre lo mismo. Y entonces uno mira empresas como Airbnb, basado en la economía de la colaboración, o en el uso de estos excedentes que hay, ¿no? De vivienda, de no sé qué. Y entonces este conjunto de activos intangibles y sus propiedades son las que hoy día están transformando el mundo. De hecho, los negocios de franquicia se basan en el know-how, ¿no? Es cómo hacer el negocio para vender hamburguesa o para vender, no sé, película, ¿no? En el caso de Disney, o la consultoría. Eh, y ahí hay un cambio fundamental en las reglas del juego. Entonces, una compañía, ¿no? Como Amazon tiene un excedente en informática, en know-how de analítica, y es capaz de desarrollar un nuevo modelo de negocio basado en estas competencias y escalarlo a convertirse en el 3 o 4 player de servicios cloud del mundo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo que era un gasto, ¿no? Que la gestión de estos activos o la capacitación de las personas se podía convertir en un activo a partir del cual podemos generar enorme valor. Por eso que hoy día la gestión de marca, la gestión de la reputación, la gestión del conocimiento, el desarrollo de software, el uso de los datos, son activos extremadamente importantes, pero su valor no está en el activo, sino que en el uso y desarrollo del activo. Y eso es distinto a lo que veíamos en la tercera revolución industrial. De hecho, hoy día incluso podemos resolver estos paradigmas que parecían imposibles, ¿no? Que yo puedo hacer el negocio y además recuperar valor, ¿no? En la economía. Es decir, la minería no tiene por qué ser necesariamente destructiva. Yo con innovación puedo recuperar, proteger, puedo evitar los niveles de contaminación anteriores. Podemos hacer sustentabilidad sin perder rentabilidad económica. Y eso es gracias, ¿no? Al conjunto activo intangible, ¿no? Como el conocimiento, la innovación. Ahora, esto toma formas distintas dependiendo de las industrias en las que estemos. Y eso es parte de lo que hemos ido descubriendo. Y en Chile somos una economía tan basada en recursos naturales que la razón por la que nos cuesta mucho despegar de ese modelo es precisamente porque estamos pegados al físico. Nos cuesta el intangible. Recién los Capricornios en Chile empiezan a aparecer, cuando en otros países que han hecho menos inversión, como Argentina, uno dice, ¿por qué tienen tantos Capricornios, no? Mercado Libre y no sé qué, yo no sé, porque... Creo que está. Unicornios, perdón, no Capricornio, unicornio. Estaba pasándome al zodíaco, sí, perdón. Unicornio. ¿Por qué? Porque su mindset de innovación, de abiertos al mundo, ahí las culturas muestran todo su tremendo, ¿no? Potencial como un activo intangible de alto valor. Bueno, perdón, no quiero ahí dar la lata ni monopolizar, pero me pareció interesante tu observación. Muy interesante. Y la plataforma se ve muy bien hecha. Hay una pregunta, si uno empezara a jugar de buena manera, ¿no ensuciamos los datos comparativos? Porque como tiene una base de datos interesante, eso igual quizá hay que debe estar como el balance de cómo hacer que los datos comparativos sean de buena calidad, porque de repente esta misma encuesta, por ejemplo, que se hacen acá con el Menti, son interesantes, pero de repente tienden a ir como a la media. Uno mismo cuando contesta rápido, uno contesta, bueno, como medio en la media, o uno no, son respuestas rápidas que a lo mejor no son tan certeras y que de repente incluso uno con la naturaleza humana contesta no tan comprometido con la respuesta, más que nada para tener acceso a las otras respuestas comparativas, que a lo mejor se llenaron de la misma forma, por lo tanto tampoco son tan valiosas. Entonces la pregunta es doble. Una, que al probarla no ensuciar los datos con un input que a lo mejor no es de tan buena calidad. Y lo otro es esos datos que ya están son de alguna calidad que tampoco al limpiar, al filtrarla tanto, que sesgada. No, hemos ido separando los datos académicos y los datos profesionales y las aplicaciones, digamos, avanzadas, de lo que son las aplicaciones freemium, ¿no? Las aplicaciones de laboratorio, de experimentación. Eso están absolutamente separados,
pero también en la organización existe la posibilidad, ¿no?, que yo pueda hacer varias métricas, es decir, mira, esta métrica es de experimentación y esta métrica ya es la KVALE, o esta métrica es del área 1, esta métrica es del área 2. Uno tiene opciones de configuración y puede trabajar de manera diferenciada con ese set de datos, justamente para lograr eso, porque a veces sí necesito experimentar para poder atraer, entusiasmar o incluso para capacitar o formar. Ahora, además la plataforma tiene elementos de objetividad, o sea, hay unos elementos que vimos en los verificadores, que son cómo constato o verifico que este atributo, ¿no?, que este driver se maneja en tal o cual escala antes de responder. Y entonces te ayuda o te facilita el proceso de objetivación. Y lo otro que ayuda es la selección adecuada de la muestra. O sea, el ideal es que sea una evaluación lo más 360 posible. Y así de todas maneras aparecen brechas y lo interesante de la brecha es entender el por qué. ¿Por qué no un nivel ejecutivo, que nos ha pasado muchas veces, que los niveles ejecutivos tienen una evaluación más positiva del nivel de avance, porque ellos están mirando la estrategia, y el nivel operativo la ve más baja, porque están metidos en el día a día y no les ha llegado la transformación digital? Y entonces esa sí es una brecha significativa que aparece sistemáticamente. A los que están en la trinchera y que todavía no les llega la transformación digital, y los que están diseñando. Y eso porque en muchos casos no se diseña la experiencia del colaborador como parte de la transformación digital. No, Okay. no de manera explícita, por lo menos. Bien. Buenísimo. No, pero súper bien. Felicitaciones por cómo alcancé a ver que se veía la plataforma y por la presentación, Gonzalo y equipo que lo ve. Sí, pues feliz ahí, Gracias. Pedro, obviamente, de conversar también, si quieres profundizar un poquito más con eso. Oye, dada la hora, ¿les parece si alcanzamos a responder una pregunta más? Y el resto, como les decía, nada, no hay ninguna pregunta, ninguna reflexión, ningún comentario que quede sin resolver. Lo vamos a enviar después asincrónico, ya, para que no se queden ahí sin ninguna respuesta. Me gustaría leer ahí la observación y pregunta que hace Maximiliano. A ver, dice, actualmente lidero un área de la compañía que está a cargo de impulsar la transformación digital hacia el resto de las áreas. La sensación general es que la empresa no está convencida del valor de la información, solo vender y resultados de última línea. ¿Cómo podemos alinear de manera efectiva los objetivos y beneficios de la transformación digital en esta área específica con las metas generales de la empresa, de manera que se maximicen tanto los resultados comerciales como los impactos positivos en toda la organización? Ahí, Maximiliano, yo creo que lo importante primero es tomar conciencia de que no porque hayamos tenido buenos resultados, y me imagino que un poco eso es lo que está apalancando hoy día esa área, significa que vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Mencionamos al principio el concepto de vórtex digital, que hoy día todas las industrias están un poco sometidas a esta disrupción, y obviamente el hecho de haber sido líderes o haber tenido muy buenos resultados puede ser el peor aliado porque nos invita a relajarnos de repente y a no desafiarnos. Entonces, yo creo que ahí el desafío está en tomar conciencia justamente y ayudar a esta área a tomar conciencia de que no estamos hablando solo de instalar ciertas tecnologías, sino que estamos viendo la figura como de forma sistémica, ¿cierto? Como lo vimos, como un proceso sistémico de transformación. Y entonces, ayudar a esa área a tomar conciencia puede ser la mejor opción. Por eso mencionábamos los modelos de madurez que nos permiten justamente a eso, como salir un poco de las sensaciones, de las percepciones, y llevarlo a algo mucho más objetivo. Entonces ahí más bien hay un trabajo de gestión del cambio, ¿cierto? De apoyar a través quizás de un modelo como el que presentamos hoy día, ayudar a esa área a entender entonces que hay que empezar a mirar este desafío. Porque efectivamente, claro, si miramos solo los resultados, como decías tú, solo vender y resultados de última línea, probablemente no sea tan sostenible en el tiempo, que es un poco lo que planteamos hoy día. ¿Ya? Así que hay que apoyar ahí a esa área, un poco a abrir ojos y a generar conciencia. Sobre ahí veo que están llegando más observaciones. Habían preguntas respecto al uso de minería de procesos para enfocar en algún proceso en particular. Claro, si bien en la plataforma no están considerados, pero es una buena práctica, ¿no?, para hacer un diagnóstico de procesos. Absolutamente recomendable en aquellas compañías que tienen un nivel de digitalización
que les permite aplicar efectivamente minerías de proceso. En muchos casos hemos visto que muchos de los procesos claves son semiautomáticos o hay mucha manualidad y se pierden instancias claves del proceso, pero así todo es posible hacer algo de minería de datos. Y Sergio dice, ¿algún índice del tamaño de una organización sujeta a intervención? No sé si quería explicar un poquito, Sergio. Sí, mencionabas hace poco casos donde en una organización X se puede intervenir un área. Ahora llevándolo al caso de organizaciones más pequeñas, medianas empresas, ahí quería tener alguna distinción. Hablar de tamaño a veces también no puedo decir de una variable determinada, sino que puede ser en función del número de personas, tal vez o el nivel de actividad que tengan. Por eso decía yo algún índice de tamaño. Me refería a algún tipo de variable que se pueda identificar, no considerando tal y tal aspecto ya califica para hacer una intervención. Desde ese punto de vista lo planteaba. Y mi segunda pregunta era relacionada con capacitación. Como nosotros acá vemos capacitación, somos un organismo de capacitación y contamos con empresas clientes del sector minero. Hay algunas muy grandes como Anglo American y otras que son más reducidas que son subcontratistas. Entonces también yo siento que algunos de nuestros clientes requieren algún tipo de intervención de esta naturaleza porque todavía siguen con sus procesos más anticuados. Y claro, a la hora de poder intervenir, me imaginé yo, bueno, de hacer alguna aplicación, alguna intervención a uno de nuestros clientes. De repente, por eso hice la pregunta de qué porcentaje puede ser presentado como capacitación, si es que a lo mejor vale la pena por esa línea también. Sí, No mira, sé si interesante. responder ahora, si no queda pendiente. No, dos cosas. En realidad no hay una limitación de tamaño, ¿ah? Hemos Sí. trabajado con organizaciones muy grandes y organizaciones muy pequeñas, con algunos que están más en la línea del startup. Y hoy día muchas de las empresas de base científico-tecnológica son empresas pequeñas en términos de headcount. Así que y algunas de ellas también están en algunas etapas de crecimiento, así que las ventas tampoco las caracterizan como una empresa grande. De hecho, dado el desarrollo del emprendimiento en Chile, nos estamos encontrando con muchas empresas medianas y pequeñas, pero que quieren, ¿no?, iniciar un proceso de transformación y salir, ¿no?, del paradigma de que como soy pequeño y entonces tengo que seguir haciendo las cosas de una manera más o menos artesanal, ¿no? Uno se sorprendería, ¿no?, en general del tipo de nuevas empresas o desarrollos empresariales de empresas pequeñas, con poca gente, pero fuertemente apalancados, ¿no?, en una visión transformadora y, por supuesto, en estas capacidades, una organización ágil y en tecnología. Y te podemos enviar datos ahí de ejemplos y cosas que nosotros hemos hecho, pero que además utilizamos y con quienes interactuamos. Y lo otro es qué porcentaje de esta transformación es la capacitación y la gestión del cambio, etcétera. Y es un porcentaje no menor. Es difícil sacar un promedio, porque además depende del momento, pero así en términos muy simples yo me atrevería a tirar un número que no menos del 10 o el 15% está asociado del costo de la transformación digital, está asociado a capacitación, a formación, a desarrollo de nuevas competencias, no menos que ese número. Y hay muchas compañías que están usando realidad aumentada o realidad inmersiva, ¿no?, para desarrollar, ¿no?, estas nuevas capacidades. Así que efectivamente ese es un tema que viene creciendo. Es cosa de ver lo que viene ocurriendo con las universidades, ¿no? Yo te lo digo desde la Adolfo Ibáñez, los cursos online, los híbridos, los blended, los talleres aplicados usando tecnología, hoy día es un imperativo. Y en todos los niveles, no solo alto nivel, no es porque ingenieros o profesionales, sino que estamos hablando hoy día justamente al nivel operativo, supervisores. El cambio del espacio de trabajo está demandando también una transformación. Nosotros trabajamos
mucho con la Universidad de Aachen, que son los que partieron con este concepto de Industria 4.0 en Alemania, y el cambio del espacio de trabajo es un foco prioritario. Y si tú miras el plan de transformación en minería, bueno, conoces bien el sector, transformar las competencias de las personas es central. En Anglo, donde tú veíamos un área específica, perforación, tronadura, donde tú estaban desapareciendo 45 roles, pero aparecían otros 95 y un conjunto de competencias, ¿no? Evidentemente la transformación hace obsoletas ciertas competencias y roles, pero está haciendo aparecer de manera muy potente otros a una velocidad acelerada. Entonces hay una necesidad enorme de formación de talento. Muchas gracias, Arturo, y me gustaría posteriormente, por interno, en algún momento, puede ser mañana, compartir algo que tengo en mente. Genial. Súper, buenísimo. Muchas gracias, Sergio, ahí por tus preguntas y por participar también. Oye, bueno, y dado el tiempo, si les parece, dado la hora, me gustaría cerrar este webinar, ¿cierto? Este segundo webinar, dejando ideas clave, ¿ya? Bueno, la primera tiene que ver con que la transformación digital debe estar direccionada por un propósito. Esto lo mencioné harto en el webinar, ¿cierto? Pero además, no solo contar con un propósito, sino que además que sea conocido y que sea compartido por la organización. Cuando los equipos no se ven representados por un proceso de transformación, es difícil que haya buena participación y hayan buenos resultados en la práctica. Recuerden, gestión del cambio es súper importante. No es llegar y pasar de un punto A a un punto B, sino que tenemos que contar con ese norte claro, o si no sería solo digitalizar, como decíamos antes. En segundo lugar, bueno, la transformación digital implica un proceso de madurez, ¿ya? Que conlleva el desarrollo de capacidades o habilitadores clave para generar ese valor que estamos buscando. Los modelos de madurez son un muy buen aliado para gestionar y por supuesto esperamos que consideren nuestro modelo ITD también para diagnosticar la madurez de sus organizaciones. Y finalmente, la transformación digital es un proceso estratégico y sistémico y requiere de un desarrollo balanceado de capacidades digitales para hacerla sostenible, ¿ya? Y bueno, me gustaría ahí que se queden con el ejemplo de Rafael Nadal. Así que con eso aprovechar obviamente de agradecerles su participación y dejarlos invitados a nuestro próximo webinar. Como comentaba, vamos a estar publicando en nuestras redes sociales la próxima fecha, así que con eso cerramos. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias. Vamos a estar enviando el material del webinar también a todos los participantes. Buenísimo. Muchas gracias por su participación. Oye, Estamos Gonzalo, viendo. mientras comentaba y además lo de Rafael